Hola, amada familia, qué gusto que estés conectado, qué bendición más grande poder compartir la palabra del Señor y lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Estamos estudiando este capítulo 6 que ha sido hermoso del libro de Mateo y nos ha enseñado respecto a el Sermón del Monte, que es una serie de mensajes que Jesús compartió con esta audiencia que la acompañaba y que establece los principios por los cuales el reino de Dios se mueve aquí en la tierra. Es la constitución de los hijos de Dios. Así que quiero que podamos ahora sumergirnos en esta palabra, en esta situación que quizás tú has vivido, que yo también en muchos momentos he vivido, sobre la cual debemos combatir y que es algo que no está ajeno a nuestra vida cotidiana. Este problema es el afán. Habíamos hablado acerca del concepto de la ansiedad, acerca del concepto mismo de ese deseo de avaricia respecto a los bienes de este mundo, respecto a los tesoros de este mundo. Pero aquí el Señor está hablando sobre un nuevo tema y este tema es el afán. Recordemos que el capítulo 6 nos habla de dos grandes temas. Uno de ellos son las disciplinas espirituales del cristiano. Y el segundo de ellos es respecto a lo que vivimos aquí en la tierra con nuestros ojos puestos en los cielos. Así que quiero que puedas conmigo estudiar este pasaje desde el versículo 25 hasta el versículo 29 en esta primera parte. No quiero hacer tan extensivo este mensaje, quiero dividirlo en dos partes. Así que esta primera parte va a hablar acerca de cómo podemos combatir el afán. Y sobre ello quiero que leamos estos versículos del capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo especial en el cual tú nos has reunido, en el cual tú nos has conectado, Dios, para poder entender, para poder, Señor, sumergirnos en esta tu palabra, la cual tú ahora iluminas a nuestra vida. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Queremos, Señor, que tú hables directo a nuestros corazones y que nos enseñes, Señor, tu palabra para que ésta pueda ser puesta por obra y en práctica en nuestras vidas. Desafíanos a crecer, desafíanos a cambiar, corrige todas estas cosas en nuestro corazón que nos apartan de ti y que debemos, Señor, cambiar en nuestro modo de vivir para poder parecernos más a ti, para poder tener el carácter de Cristo en nuestras vidas y para poder ser aceptos, Señor, ante tu presencia. Ayúdanos, Dios. Permítenos que esto pueda quedar esculpido en nuestros corazones y desarrolla esta disciplina espiritual para que podamos, Señor, ser agradables a ti en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, el afán, un desafío, un problema con el cual, como te mencionaba, debemos convivir y debemos alejar de nuestro comportamiento y de nuestra forma de vivir en este mundo mientras estemos en él. En diferentes circunstancias, contextos y situaciones, creo que has vivido, al igual que yo, diferentes
situaciones o momentos que nos han llevado o que nos han desencadenado en el afán, en el preocuparnos en demasía respecto a las cosas, en si van a salir como yo quiero, en si van a producirse cuando yo quiero, si todo va a marchar según lo que yo planifiqué. Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, peor es la situación. Porque la preocupación cargada sobre eso hace que nuestra atención se pierda, hace que nuestro corazón se desvanezca, perdemos la confianza incluso en Dios y lo único que viene para nuestras vidas es destrucción, es dolor, es pena, quebranto. Y por lo mismo Jesús toca esta temática porque sabe que los que vivimos en esta tierra no estamos ajenos a esto. No quiero decir con esto de que ningún cristiano lo va a vivir, sino que al contrario, son situaciones que vamos a experimentar, pero que debemos saber cómo combatir. Y qué interesante la forma en que Jesucristo trata este tema, dándonos ejemplos sumamente prácticos, dándonos situaciones con las cuales nosotros también convivimos, situaciones que nos ha tocado vivir, que hemos de alguna u otra forma experimentado. Y respecto a ello, los temas que aquí podemos destacar respecto a los afanes de la vida agrupados en diferentes situaciones. ¿Cuáles son ellas? Está hablando acerca del alimento, está hablando acerca del vestido, acerca de lo que es cotidiano para nosotros. Y sobre ello, el verso 25 parte con esta premisa. Por tanto os digo. Aquí hay un antes y un después en la temática. Antes el Señor les estaba hablando acerca de la avaricia, acerca del deseo por las cosas de esta tierra respecto a lo de Dios. Si recuerdas el versículo anterior, el 24, hablaba acerca de que no se puede servir a dos señores. No se puede decidir por dos a la vez. O decido por el Señor, o decido por los placeres, los deleites o los tesoros de esta tierra. Ahora el Señor está dando un paso hacia adelante y está diciendo, pero os digo, préstenme atención. Aquí mantengan su atención plenamente en lo que les voy a decir. Este llamado de atención, este antes y después de la temática, es usada por Jesús, es un recurso que Jesús ocupa muchas veces. Para ser exacto, Él ocupa esta frase 140 veces en todos los evangelios. Y esta expresión lo que busca es dar a entender que debemos prestar la atención en una enseñanza que es realmente necesaria para nosotros. No es que el afán sea solo un problema o una situación momentánea, una vida sumergida en el afán, lo único que va a llevar es a la destrucción espiritual de esa persona. Por eso Jesús estaba tan preocupado de que los cristianos aprendamos a combatir el afán, para que no haga que nuestros corazones se aparten de Él. Y por tanto el Señor nos está diciendo a través de este, por tanto os digo, Él está diciéndonos, en otras palabras, hagan de esta manera. ¿Y qué debemos hacer? Y sigue con esto, no os afanéis, no se preocupen, no se afanen. No debemos enredarnos con las preocupaciones de este mundo, con las cosas de este mundo que lo único que buscan es alejar nuestra atención de las cosas realmente importantes y necesarias. ¿Por qué? Porque nuestra vida es más importante que esos afanes. Cuando le damos mucho valor a los afanes de este mundo, lo que estamos haciendo es cambiando los valores, cambiando las prioridades. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu es más valioso e importante que la atención que le damos a los afanes de este mundo, a las preocupaciones de este mundo. El afán es añorar, es anhelar, es asignar más valor a aquellas cosas que satisfacen la vida que el valor mismo que tiene la vida para Dios. ¿Y cuáles son estos afanes? Estos afanes de la vida, estos afanes del alimento y de la bebida, estos afanes del cuerpo, del vestido. Sobre ellos hay algunas preguntas que pudiéramos hacernos.
¿cuántos años viviremos? ¿Cuánto podré hacer? ¿Qué será de mí en 5, 10, 15, 20, 30 años? Hoy día la sociedad ha puesto sobre nosotros un afán respecto a diferentes situaciones. Preocúpate de tu pensión. Preocúpate de tener una casa propia. Si no logras tener una casa propia, entonces no eres exitoso. Si no logras tener un título profesional, entonces no eres exitoso. Y suma sobre nosotros preocupaciones, afanes o intereses que no tienen ningún valor comparado con el deseo del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, esas preguntas que nos hacemos, que nos preocupan, que nos mantienen ocupados, son estas. ¿Cuántos años viviré? ¿Qué será de mí en tantos años más? O dentro de lo instantáneo, ¿qué voy a comer mañana? ¿Con qué me voy a llenar? ¿O tendré para alimentarme el día que viene? Afanes sobre el cuerpo. ¿Qué puedo hacer para adelgazar? ¿Qué puedo hacer para verme más tonificado? O para verme más marcado. Hoy día vemos que con todo esto del paso a paso se abrieron los gimnasios y se llenó de necesidades o cupos para poder mejorar la condición física o el estado físico visible. ¿Qué puedo hacer para verme mejor? ¿Qué me pondré para ir allá y salir con mis amigos y verlos una vez más? ¿Cómo mantendré a mi familia? Todos estos intereses o preocupaciones lo único que hacen es generar afán. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son las cosas que mantienen tu mente ocupada? ¿Qué es una preocupación? Como lo dice el nombre, es una ocupación que tiene más valor. Por eso es un es antes. Es una preocupación que es más importante que las demás. Y por eso te mantiene ocupado sobre cualquier otra cosa. Una de las cosas que a mí me pasa mucho que yo a veces le doy tanto atención a ciertas cosas que me hablan y no presto atención de otras que me mencionan. Y muchas ocasiones, por ejemplo, Gemima me dice, es que no me estás escuchando. Y yo, disculpa, y centro o concentro mi atención en ella para que lo que ella me dice yo pueda prestar plena atención. Porque hago eso, a veces soy muy disperso. Y la preocupación produce eso en nosotros, ese nivel de dispersión que al final perdemos nuestra atención de lo correcto y de lo que realmente tiene valor. Entonces, sobre eso, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son aquellas cosas a las que realmente le damos valor? Y sobre esto Jesús dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué está diciéndonos con esto el Señor? Que podemos ser tan infieles a Dios a través del cuidado, a través de nosotros y de lo que codiciamos. Y sí, podemos nosotros, cuando le damos más atención a nosotros mismos o a satisfacer nuestras necesidades, podemos serles infieles a Dios. Podemos cambiar nuestras prioridades. ¡Qué peligroso! Es que nos preocupemos tanto de nosotros mismos, que nos despreocupemos de Dios, que nos preocupemos tanto de satisfacer nuestras necesidades o quizás las de nuestra familia, que nos despreocupamos de la atención y del tiempo que Dios merece en nuestras vidas. Tengamos cuidado con esto del afán, porque el afán distorsiona las prioridades. El afán nos mantiene tan ocupado en lo que no es importante, que al final lo transformamos en urgente y perdemos el valor de lo importante. Nos desviamos hacia lo urgente, pero le quitamos valor a la importancia que Dios tiene en nuestra vida. Cuidado con el afán. Sobre esto, el afán es un iniciador de la infidelidad a Dios. Una persona que está afanada, que está preocupada, transforma aquello que anhela incluso en idolatría. Porque es lo más importante, porque es lo que más atención merece. Cuidado en ello. Y sobre esto, Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento? La preocupación de la que aquí Jesús habla degrada al hombre al nivel de un animal que solo se preocupa por las necesidades físicas.
No podemos ser instintivos, no podemos movernos por la necesidad o por el instinto de nuestro propio deseo, sino que más bien por la razón. Y sobre esto, tu vida es más y tienes asuntos celestiales más importantes que perseguir, más que estos deseos o preocupaciones terrenales que no nos llevan a nada. No podemos movernos instintivamente como los animales. Ellos viven según sus necesidades básicas, pero no nosotros los humanos. Nuestra vida siempre será superior y debe ser superior a nuestro deseo o a nuestra necesidad. Es importante marcar esta diferencia, porque esta diferencia tiene un sentido que nos debe llevar a la responsabilidad, hacia el ser preocupados y meticulosos por lo que es realmente importante. Una preocupación impía se disfraza a veces de falsa responsabilidad. No podemos decir que Jesucristo se preocupó por lo que comería o bebería, porque su comida y su bebida consistía en hacer la voluntad del Señor. Y lo dijo: esa es mi comida y mi bebida, esa es mi preocupación, hacer la voluntad de Dios. Y por eso no debemos preocuparnos de las cosas incorrectas, y sobre eso debemos tener mucha atención. El interesarnos por las cosas correctas será resultado del lugar donde tú y yo pongamos nuestro corazón. Y no sé si te acuerdas ese pasaje que habíamos visto hace más o menos 2 semanas atrás, que nos decía que en el lugar donde pongamos nuestro tesoro, ahí también estaría nuestro corazón. Quiero leerlo para ti. Mateo 6:21 dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. O en palabras más sencillas, en el lugar donde esté aquello que más valor le das, es el lugar donde tú pondrás tu amor, tu dedicación y tu compromiso. ¡Wow!, ¿no? Le estamos dando el valor a las cosas realmente importantes y por sobre todo a las cosas de Dios. Si no es así, entonces debemos hacer cambios, porque vamos a estar construyendo un afán y una preocupación destructiva en nuestras vidas. Sobre eso, el versículo 26 parte con una serie de ejemplos y de argumentos en contra de la preocupación y del afán. Para eso el Señor nos da un primer consejo y nos dice: mirad. ¿Cierto? El versículo 26 dice de la siguiente forma: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces el Señor está diciendo: miren, mirad, o en otras palabras, pongan atención a los ejemplos que les doy. Pongan atención a estos ejemplos prácticos para ustedes. La expresión mirad es usada por Jesús en más de una veintena de ocasiones en los evangelios para expresar la atención que debemos poner sobre las cosas realmente importantes. El Señor nos invita a observar de una manera práctica una enseñanza del reino. Dios provee a las aves. Dios se preocupa de las aves y las cuida. Por tanto, en consecuencia, nosotros debemos también confiar que Dios se preocupa de nosotros y nos cuida también. Ahora, esto es importante. El que Dios se preocupe de nosotros, el que Dios supla nuestras necesidades, no es decir que no debemos trabajar o que no debemos hacer lo necesario para recibir el sustento. Y ejemplo de ello son las aves. Las aves sí trabajan. Las aves sí buscan su sustento, pero es Dios quien lo da. Sobre esto es importante marcar la diferencia. Las aves no solo se sientan con las bocas abiertas, sino que buscan que sea Dios quien les llene. No se mantienen quietas con la boca abierta esperando a que Dios ponga la comida en su boca, sino que salen a buscar su sustento. Y es Dios quien se preocupa de que la encuentren. Hay que trabajar por lo que queremos obtener.
debemos esforzarnos. Qué padre bueno, qué padre amoroso, qué padre que entrega una buena enseñanza, le da todo a sus hijos sin querer también enseñarles a ganarse las cosas y a que reciban el valor que merecen. Ningún padre bueno da las cosas 100% gratis con una falta de enseñanza. Al contrario, enseñan que debemos esforzarnos para adquirir aquello que necesitamos o que queremos obtener. Así nuestro Padre Celestial se preocupa de darnos las cosas, pero también de darnos una enseñanza. Dios es bueno. Dios es providencial. Dios se preocupa de nuestras necesidades. Y sobre esto hay dos pasajes de la Escritura que nos describen que Dios tiene cuidado de su creación. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios se preocupa de tu necesidad. Dios se preocupa de lo que a ti te haga falta. ¿Y por qué? Porque Él es rico en todo lo que nos hace falta. Dios tiene tanto que quiere dártelo porque nos ama. Y Dios suple nuestra necesidad por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y sobre ello también Primera de Crónicas capítulo 29 verso 12 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, haciendo referencia a Dios, claro. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo es de Dios. Todo es por Dios y a Él le complace darnos porque es un Padre bueno, amoroso y misericordioso. Así que sobre ello no debemos afanarnos, pero sí debemos trabajar, sí debemos ser comprometidos, esforzados y debemos ser ordenados. Dios no quiere hijos holgazanes, Dios no quiere hijos flojos. Dios sí provee, pero también quiere hijos trabajadores y esforzados. Dios nos ama, Dios nos da, Dios nos provee, pero también Dios nos enseña, Dios nos disciplina y Dios nos da las fuerzas para obtener las cosas con valor. Así enseña un buen Padre. Así es nuestro Dios. ¿Y qué nos dice el Señor sobre esto? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios tiene cuidado de todas las necesidades de su creación. Dios está al tanto, Dios está al pendiente de lo que su creación necesite. Incluso antes que se lo digamos, Dios ya sabe nuestra necesidad. Dios ya conoce tu necesidad. Dios ya sabe lo que a ti te hace falta. Dios ya sabe lo que tu corazón desea. Pero por allá por 1 de Juan capítulo 5, desde el versículo 13 al versículo 16, nos dice que Dios nos dará las cosas según su voluntad, porque en su voluntad lo que Dios da es perfecto. Así que oremos y pidamos según la voluntad de Dios, según cuál es su perfecto plan. Dios tiene cuidado de todo, Dios tiene providencia, Dios es atento. Y qué interesante que el apóstol Pablo dice que en Cristo estamos completos, porque Él se preocupa que no haga falta de nada. Y no tan solo hablo de lo material, hablo de lo espiritual, de lo emocional, de lo afectivo. Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y vosotros, tú mi amado hermano, hermana, tú quien escucha, estáis completos en Él. Estáis llenos de Él cuando Él llena nuestras vidas, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. Es a través de Cristo que hemos sido satisfechos, que Dios nos da lo que nos hace falta. Estamos completos en Él. Es parte de la providencia de Dios. Es parte de la preocupación que Dios tiene para sus hijos. Sobre esto el Señor nos
dice una pregunta que está en sí mismo respondida. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Haciendo referencia, claro, a las aves. ¿No vales tú más que cualquier otra creación de Dios? ¿No eres tú la creación más importante de Dios? Si Dios se preocupa de ellas, ¿no vales tú más que ellas? Es decir, ¿no se preocupará Dios más de ti aún? Qué bueno es nuestro Dios. La preocupación que mucha gente tiene por las cosas materiales de la vida está arraigada en una comprensión reducida de su valor ante Dios. No comprenden cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos cuida. Nuestra percepción reducida de nosotros mismos solamente nos ha hecho pensar que no valemos lo suficiente para Dios o que no somos significantes para Dios, y lo eres. Eres creación de Dios, estás en el corazón de Dios y Dios conoce tu necesidad. Dios está al pendiente de ello. Es tanto el valor que Dios te da que Dios te dice, si estás sometido a Él, si le obedeces, que tú eres su especial tesoro. Éxodo 19, verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Tú sí, tú, mi amado hermano, eres especial tesoro para Jesús. Eres especial tesoro para Dios. Vales más que cualquier otra cosa, porque eres la creación misma y detallada de Dios. Si oyéremos su voz, si, como dice, miráramos con atención y obedecemos, Dios te da un valor que nadie más te puede dar. Verso 27 nos dice, ¿y quién de vosotros? ¿Y quién de vosotros? ¿Quién es capaz de? Sobre esto, este versículo nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de vosotros? ¿Quién es capaz? Y sobre esto el Señor nos aterriza a la realidad. Nos aterriza a esta actitud arrogante e interesada del ser humano. Pero la realidad es que ninguno de nosotros es capaz. Y esta es una expresión bastante interesante, añadir a la estatura un codo. No nos está diciendo con eso de que intentemos ser más altos de lo que somos. Hay gente que claramente le encantaría, ¿no? Lo que el Señor está diciendo es que no podemos pretender prolongar nuestra vida. No podemos pretender que nuestra vida en la tierra dure más. Que podamos ser más viejos de lo que podemos. O que nuestra estadía en esta tierra sea más extensiva de lo que Dios ya tiene definido que sea. Tú no controlas el tiempo. Tú no controlas las cosas que van a suceder. Tú no controlas cómo van a suceder. Tú no controlas el día en que van a llegar las cosas. No somos capaces ni de controlar la fecha o la hora de llegada de las cosas que compramos por internet, y vamos a querer controlar el día en que van a suceder las cosas en nuestras vidas, el día en que vamos a casarnos, el día en que vamos a vivir, el día en que vamos a tener un hijo, el día en que vamos a tener una casa propia, el día en que vamos a salir de la universidad, el día en que vamos a lograr encontrar un novio o una novia. No podemos controlarlo. Son las cosas que el propósito y la voluntad de Dios van a traer a su debido momento, pero no podemos hacerlo. No tenemos control por eso. Y por eso el Señor nos dice, por mucho que intentes, ¿quién de ustedes es capaz de alargar, de extender lo que no pueden hacer? Seamos realistas. No pretendemos o no nos esforcemos por hacer cosas que no podemos hacer, que no nos compete hacer y que solamente van a desgastar nuestro corazón y que van a desviar nuestra atención de lo realmente importante. Es Dios quien tiene cuidado de las cosas. Es Dios quien sabe los tiempos. Él maneja los tiempos. Él controla todo. Él está en dominio de todo. Y nosotros nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a lo que Él diga. La preocupación no logra nada. No podemos añadir nada a nuestra vida al afanarnos.
Pueden haber incluso pecados más grandes que la preocupación, pero no hay ninguno más autodestructivo e inútil, porque no trae ningún beneficio. Afanarse, preocuparse por las cosas no trae nada provechoso para tu vida. Solamente te hace perder el tiempo y tu intimidad con Dios, porque es autodestructivo. No nos afanemos, no nos autosaboteemos, no nos autodestruyamos, no nos apartemos por cosas insignificantes de nuestra relación con Dios. ¿Sabes que hay un versículo allá en el Salmo 53, en el verso 1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien? Pero esto también tiene que ver con aquella gente, incluso aquellos que dicen, es que para esto no necesito a Dios. Es lo mismo que decir no hay Dios. No tan solo es negar la existencia, sino que negar la necesidad de Dios. Y hay cristianos que en muchas ocasiones y en situaciones dicen, es que para esto no necesito a Dios. Para esto sí, para esto no. No podemos hacer a Dios a un lado. No podemos apartarnos de las cosas que parecieran no tan importantes. Dios debe estar presente en todo momento, en toda ocasión y en toda circunstancia. No podemos dejarlo de lado. No podemos apartar a Dios de lo que es realmente importante. Tenemos que tener a Dios en cada aspecto de nuestra vida. El tonto, perdóneme la expresión, el necio, aquel que no razona bien, dice, no necesito a Dios. Dice, Dios no es necesario en esto. Dice, yo puedo solo. Aquella persona que no es capaz de razonar correctamente, aparta a Dios. Y autodestruye su oportunidad de poder ser bendecido por Dios. Añadir, que es una palabra en griego, dice realmente que no podemos preocuparnos de las cosas que no podemos controlar. No es una referencia a la estatura, como bien te decía, porque es imposible de lograr. Es más bien una expresión que define lo inútil de preocuparnos por prolongar aquellas cosas en nuestras vidas que son improlongables. No nos preocupemos por las cosas que no tienen valor. El verso 28 dice, y por el vestido, no te preocupes por el vestido. Ahora, ojo en esto. No está hablando aquí acerca del vestido básico necesario para mantenerte vestido, para mantenerte con una ropa mínima para poder vivir. Porque la ley de Moisés garantizaba al menos una vestimenta digna, y eso se constituye como una ley humanitaria. ¿Sabías tú que si un judío no tenía para vestirse, era una exigencia que su prójimo le pasara al menos una vestimenta? Y sí, eso aparece. Aparece allá en Mateo capítulo 5 cuando habla acerca de los dos vestidos y de no negarle un vestido al otro, ni de exigir su devolución, porque él tenía un derecho a estar vestido. Así que no está hablando acerca de la falta de vestido. Él está hablando acerca del vestido, la vestimenta que el judío promedio anhelaba tener para ser aceptado por la sociedad, para ser considerado, para mostrarse atractivo frente a los demás. Es esa vestimenta que destaca. Ahora la pregunta es, ¿de qué quieres estar vestido tú? ¿Sobre qué quieres destacarte? ¿Cuál es la atención que quieres tú marcar frente a los demás? Aquí el Señor dice, no te preocupes de eso. No te preocupes de la atracción que puedas generar. No te preocupes de la atención que puedas tú recibir de los demás. No te preocupes de eso porque solamente se vuelve vanidad. El Señor tiene cuidado de eso. Y para eso dice, mira los lirios del campo. Ahora, el vestido es una preocupación de la apariencia, es decir, buscar ser más aceptable, buscar verse mejor, buscar ser recibido por los demás de una manera distinta. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu adorno? ¿Qué es lo que tú deseas que te adorne? ¿Qué es lo que tú deseas que los demás puedan ver en ti? ¿Sabes cuál es el verdadero adorno del cristiano?
del Hijo de Dios? La obediencia. Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ese es el verdadero adorno. Y aquí el Señor entrega el segundo consejo. El primero era: miren, mirad, presten atención. Pero el segundo consejo aquí es: considerad. Y considerad es una expresión que reflexiona con atención y detenimiento para formar tu opinión. Primero el Señor te decía: presta atención, y ahora el Señor te dice: analiza, reflexiona, piensa. ¿Y por qué te está diciendo esto el Señor? Porque el afán no te permite prestar atención y menos te permite reflexionar. El afán es tan destructivo que se roba tu atención y te mantiene necio, te mantiene bloqueado y sin poder ver la luz de Cristo. Es peligrosísimo el afán, pero para destruir el afán, primero Dios te dice: date cuenta de cómo yo soy bueno y cómo yo tengo la preocupación de la creación bajo mi dominio y mi control. Y también el Señor te dice: ahora reflexiona en torno a mis misericordias, reflexiona en cuanto yo soy bueno, reflexiona en que yo tengo cuidado de todo y de ti. Mira y reflexiona, mira y considera. La primera instrucción es mirad, la segunda instrucción es considerad, y ambas exigen atención, tiempo y análisis. A diferencia de las aves, las plantas no trabajan. Pero qué interesante que las plantas necesitan sol o luz solar o rayos ultravioleta, dióxido de carbono y agua. Y sabes, Dios provee esas tres. Dios provee, porque junto a esas tres, en un proceso químico llamado fotosíntesis, las plantas pueden generar su alimento, pueden crecer, pueden adornarse de este hermoso color que generan y pueden mostrar su belleza a través de sus hojas, a través de sus flores. Ahora, qué interesante que la providencia de Dios alcanza a todos. La misericordia de Dios es para todos. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis permite que tú puedas respirar. La fotosíntesis transforma el dióxido de carbono, que es un oxígeno que está o no tiene lo que tú necesitas para poder respirar, y lo transforma en oxígeno respirable. Qué interesante, ¿cierto? Así que la providencia de Dios para tu vida va a bendecir la vida de los demás. La preocupación de Dios para ti va a hacer que los demás también puedan recibir beneficios. Y eso es que la providencia de Dios alcanza para todos. Respecto a esto, Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. La providencia de Dios alcanza a todos. Y finalmente, verso 28, que quiero estar revisando aquí, 29 más bien dicho: ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellas. La hermosura de las plantas viene de la dependencia de Dios, pero la hermosura del cristiano de aceptar, de recibir su llamado en Jesús. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vístete como amado, vístete como aceptado, vístete como alguien que tiene misericordia, como alguien que tiene buenos deseos, como alguien que es humilde, como alguien que es controlado, como alguien que es manso, como alguien que tiene paciencia. El afán destruye la paciencia, el afán destruye la mansedumbre, el afán destruye todos estos buenos frutos o estas buenas expresiones del fruto del Espíritu. El afán es ausencia del Espíritu en nuestras vidas.
Finalmente quiero preguntarte, ¿de qué decides tú vestirte hoy? ¿Cuál va a ser tu vestidura? ¿Decides vestirte del afán y de esta preocupación por las cosas de esta tierra o de lo que Dios puede hacer sobre ti? Si tú tienes y prestas tu atención y tu mirada y tu consideración en lo que Dios tiene para tu corazón. Quiero orar por ti y pedir que Dios te ayude en aquellos momentos difíciles en donde el afán quisiera robarse nuestra atención, pero Dios quiere retornarla a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Padre del cielo, gracias por este tiempo especial. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestros corazones y nos invitas, Señor, a aceptar tu providencia. Nos invitas, Señor, a recibir tu control y voluntad sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a mirar con detenimiento cómo tú tienes cuidado de todo, pero también a reflexionar a través de esta consideración en que tú, en tu tiempo, en tu momento y de tu forma, harás las cosas para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecimos tu vida. Queremos invitarte al día de mañana a las 11:45 para que podamos compartir el bloque infantil y a las 5 de la tarde para que nos congreguemos como iglesia y alabemos juntos el nombre del Señor. Que Dios bendiga tu vida. Chao.